una exposición sobre soberanía y poder constituyente, alrededor de 30 o 40 minutos. Y luego, durante los próximos 30 minutos, pueden tomar la palabra. Les pediría que enciendan el video para formular la pregunta directamente hacia él. Tratemos de que las preguntas sean concretas para poder avanzar y que resuelva la mayor cantidad posible. Para los estudiantes de doctorado, si es que hay alguno, y requiere un certificado de asistencia a esta charla, puede escribirme un correo, dejo aquí mi dirección y yo les facilitaré el certificado. Y simplemente decir que el ponente de hoy no requiere mayor presentación, porque como decía el profesor Saiz, hoy en día es una autoridad en su tema. Simplemente mencionar que está dictando clases de Derecho Constitucional y de Derecho Comparado en la Universidad de Victoria en Wellington, y que obtuvo su doctorado en Osgoode Hall Law School en Canadá, y que, como bien sabemos, se dedica al estudio del constitucionalismo débil y también de el poder constituyente. Joel, muchas gracias por haber aceptado y por estar aquí. Te escuchamos. Bien, muchísimas gracias a ti, a Andrés y Alejandro por esta invitación tan amable y gracias a todos, a todos los aquí presentes también. Lo que me gustaría hacer en el día de hoy es tratar de defender una distinción entre soberanía y poder constituyente, pero en vez de hacerlo de manera analítica, es decir, en vez de mirar a la definición de cada uno de los conceptos, poco a poco estableciendo diferencias entre ambos, me propongo hacerlo examinando la naturaleza de los poderes de la entidad que en nuestra época más se asocia tanto a la soberanía como al poder constituyente, es decir, la Asamblea Constituyente. Durante la presentación voy a hacer referencia a la experiencia latinoamericana, pues es la más que conozco, pero por supuesto estoy consciente de que el tema de la soberanía y del poder constituyente es altamente relevante en otros contextos, incluyendo España y Cataluña, y quizás en la discusión haya ocasión para referirnos a ese tema. Entonces, quisiera comenzar haciendo unos comentarios iniciales acerca del poder constituyente. Fíjense que cuando hablamos de poder constituyente en nuestra época, época en la cual se le atribuye el poder constituyente al pueblo, el concepto de poder que utilizamos no lo utilizamos para referirnos, digamos, a poder en términos de fuerza, sino que es un poder que siempre se entiende como legitimado de antemano. Es decir, es un poder que es siempre legítimo y cuya legitimidad descansa en algo así en algo así como que uno podría llamar, yo creo, el derecho natural. Es decir, un pueblo siempre, se dice, siempre tiene el derecho a darse a sí mismo una constitución. Y, o sea, llamarle derecho natural a ese derecho podría parecer problemático, pero yo pienso que uno le puede llamar así, no porque sea un derecho que, digamos, exista objetivamente o porque sea dado por una divinidad o algo así, sino porque es un derecho que se reconoce, el derecho de un pueblo de darse una constitución, se reconoce a pesar de que no se deriva de ninguna forma de derecho positivo. O sea, es un derecho originario en ese sentido. La idea es que el pueblo por el hecho, o un pueblo por el mero hecho de existir, es el titular del poder constituyente. Eh, por supuesto, a veces la titularidad del poder constituyente es lo que está en controversia, es decir, quién es el pueblo, quién es el titular del poder constituyente. Eh, por el momento voy a dejar al lado ese problema, pero podemos volver hacia él más adelante. Ahora bien, como ustedes saben, a diferencia del poder constituyente, los poderes establecidos y regulados por la Constitución, que en este contexto le podemos llamar los poderes constituidos, no vienen legitimados de antemano. Es decir, esos poderes solo se entienden como legítimos cuando se pueden atribuir, cuando cuya existencia se puede atribuir al titular del poder constituyente. Entonces aquí surge la pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de mecanismo se puede utilizar o se utiliza para el ejercicio del poder constituyente? Y como ustedes saben, la respuesta que generalmente se le da a esa pregunta es la Asamblea Constituyente. Claro, a pesar de que hoy día se asocia a la Asamblea Constituyente como el mecanismo ideal o el mecanismo
principal para el ejercicio del poder constituyente. En el pasado habían otros mecanismos que, además de la asamblea que redactaba una constitución, se asociaban con el ejercicio del poder constituyente y que ya, digamos, no han dejado de ser relevantes. Primero, y esto es algo que, de lo cual he hablado en otras presentaciones recientemente, las asambleas primarias o las asambleas parroquiales o las asambleas de vecinos. Es decir, durante los procesos de creación constitucional en Francia, España y algunos países en América Latina a comienzos del siglo XIX y a finales del siglo XVIII, las asambleas que redactaban textos constitucionales eran electas a través de un sistema electoral piramidal en donde asambleas abiertas a todos los vecinos o ciudadanos con derecho al voto se reunían y elegían a delegados a asambleas regionales que a su vez elegían a los delegados a una asamblea superior que podía ser y eventualmente a la asamblea que redactaba el texto constitucional. Segundo, la otra entidad que en el pasado se asociaba con la creación constitucional era el mandato imperativo, que está directamente vinculado a ese sistema electoral piramidal al que me refería anteriormente. Es decir, la idea era que los ciudadanos que participaban en las asambleas primarias no solo elegían delegados, sino que le entregaban a esos delegados instrucciones de cómo votar en las asambleas superiores. Para algunos teóricos políticos y para algunos políticos, en el sentido de personas activas en la política, que generalmente se declaraban partidarios de la teoría rusoniana de la soberanía popular, sobre todo en Francia a finales del siglo XVIII, el mandato imperativo era necesario en el contexto del ejercicio del poder constituyente, pues era la manera en que el verdadero titular del poder constituyente, el pueblo, podía controlar a los delegados que en su momento redactarían el texto constitucional. Pero como ustedes quizás recuerdan, el mandato imperativo fue abolido en Francia temprano en la Revolución, y lo mismo ocurrió, por ejemplo, en España en el 1812 y también en algunos países latinoamericanos, por ejemplo, en Venezuela en el 1811. La abolición del mandato imperativo se basó en la idea de que la soberanía no le pertenecía al pueblo, es decir, a los seres de carne y hueso que viven bajo una constitución, sino a la nación, entendida como un ente abstracto que tiene una voluntad propia, que puede ser distinta y en algunos casos, o de ser distinta a la voluntad de los seres de carne y huesos que viven bajo un ordenamiento jurídico, prevalecer sobre la voluntad de esos seres humanos. Es decir, la nación como un ente abstracto cuya voluntad puede prevalecer sobre la mayoría populares. Entonces, lo que quedó de esos procesos fue únicamente la Asamblea Constituyente, que conocemos hoy día, cuyos miembros no están sujetos al mandato imperativo y no son seleccionados a través de un sistema piramidal, por ejemplo, que envuelva asambleas primarias. Es decir, las asambleas constituyentes en nuestros tiempos normalmente se componen de representantes directamente electos, con la adición, en la mayoría de los casos, de que el texto constitucional redactado por la asamblea no se transforma en derecho hasta que es ratificado en un referéndum. Y a veces, quizás generalmente se podría decir, la convocatoria de la Asamblea Constituyente también se hace a través de referéndum. Ahora bien, la perspectiva tradicional en torno a los poderes de una Asamblea Constituyente es que cuando la Asamblea es convocada y electa, se convierte en una entidad soberana. Esa concepción tiene mucha fuerza, principalmente porque parece estar basada en un principio democrático muy básico. Es decir, el pueblo es soberano y por lo tanto el ejercicio del poder constituyente por una asamblea constituyente popularmente autorizada a actuar y a adoptar una nueva constitución no puede verse sujeta al derecho positivo. Y esa es la concepción que está reflejada, por ejemplo, en la famosa decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el 1990 en torno a los poderes de la Asamblea que redactó la Constitución de 1991. Y yo diría que es la concepción dominante, digamos, en el discurso jurídico y político contemporáneo. Eh, la idea de que una Asamblea Constituyente es una entidad soberana.
Pero yo creo, y este es el punto que me gustaría desarrollar en esta parte de la presentación, es que esa concepción está basada precisamente en una confusión entre los conceptos de soberanía y poder constituyente. Como señalé al comienzo, esos son, a mi juicio, esos dos conceptos son conceptos distintos, pero no solamente eso, sino que el respeto por la idea de la soberanía popular requiere que distingamos entre esos principios. Bien, esa distinción entre soberanía y poder constituyente ya estaba presente en Sies, era una distinción que Sies, Emmanuel Sies en cierto sentido manejaba, y si ustedes leen a Sies, por ejemplo, se habrán dado cuenta de que Sies nunca habla de soberanía. Cuando menciona el concepto soberanía, generalmente es para decir algo despectivo sobre la idea de soberanía. Y en cierto modo la distinción también está presente en el trabajo del propio Schmitt. Pero es una distinción que yo creo se ha obviado casi totalmente en el constitucionalismo moderno. Entonces, ¿cómo podemos así definir la soberanía inicialmente, como simplemente para tener una idea con la cual trabajar? Yo diría que la soberanía, la definición así que yo manejaría sería la soberanía como el poder de transformar cualquier voluntad en derecho. Es decir, el poder de transformar en derecho una voluntad legislativa, judicial o ejecutiva. En Schmitt, esa distinción está reflejada en la figura del dictador soberano, el cual para él es el llamado a ejercer el poder constituyente. O sea, para Schmitt el dictador soberano es el que ejerce el poder constituyente. Pero el punto clave aquí es que cuando Schmitt habla de dictador soberano, él dice, bueno, aunque el dictador soberano ese dictador lleva el adjetivo de soberano, el dictador soberano, dice, siempre actúa bajo un mandato, es decir, el mandato del pueblo a adoptar una constitución. El verdadero soberano para Schmitt, es decir, el soberano que tiene el poder y la autoridad de transformar cualquier voluntad en derecho, es el soberano que actúa en el estado de excepción. Es decir, el soberano que, a diferencia del dictador soberano o de la dictadura comisarial, no actúa bajo ningún mandato y puede tomar cualquier medida, incluyendo la adopción de una nueva constitución, para salvar a una sociedad que se encuentra en crisis. Esa teoría de la soberanía, que es una teoría obviamente conservadora, es la que Schmitt la toma, de hecho, del trabajo de un jurista español que ustedes seguramente conocen, Juan Donoso Cortés. El punto aquí entonces es que el poder constituyente es un elemento de la soberanía, pero no es la soberanía. Es decir, la soberanía siempre le pertenece al soberano, en una democracia al pueblo soberano, pero como el pueblo no puede reunirse y ejercerla, lo hace a través de determinadas instituciones. O sea, autoriza a una asamblea legislativa a crear leyes, a la rama judicial a adjudicar controversias, etcétera. Y cuando hay necesidad de adoptar una nueva constitución o de alterar la existente de manera importante, el pueblo puede delegar el ejercicio del poder constituyente en una asamblea especial, en una asamblea constituyente. Pero de la misma manera que por ejercer el poder legislativo, una legislatura no se convierte en soberana, no se convierte en una entidad con la autoridad de transformar cualquier voluntad en derecho, una asamblea constituyente, por ser llamada a ejercer el poder constituyente, no se transforma en un sujeto soberano. Entonces, esto yo creo que tiene varias consecuencias. La primera es que aunque una asamblea constituyente haya sido autorizada eh, a, a, eh, a adoptar una constitución, la misma eso no significa que tenga el poder de adoptar leyes ordinarias o de ejercer o intervenir con los poderes constituidos porque no es una entidad soberana. La segunda es que una asamblea constituyente debe entenderse como actuando bajo un mandato imperativo. Y aquí, por supuesto, trato de recuperar un poco la práctica pasada del ejercicio del poder constituyente que mencioné al comienzo. Lo que quiero decir con que una asamblea constituyente opera bajo un mandato imperativo es lo siguiente. Las asambleas constituyentes, como dijimos anteriormente, generalmente se convocan mediante un referéndum. Y el referéndum normalmente incluye una pregunta que se le hace al electorado que generalmente tiene una forma como la siguiente. Por ejemplo, ¿desea usted
convocar una asamblea constituyente para la adopción de una nueva constitución. Y la idea es que si la pregunta es respondida con un sí, entonces la asamblea está autorizada a crear a redactar una nueva constitución. Esa pregunta y ese referéndum para mí debe ser entendido como un mandato del pueblo soberano actuando a través del electorado a adoptar una constitución, es decir, un documento que cumpla con los elementos necesarios de lo que se entiende como una constitución en la sociedad en cuestión. Por ejemplo, un documento que reconozca derechos, que separe los poderes y que establezca un sistema de gobierno democrático. Sí, sí, suponiendo que en esa sociedad eso es lo que se entiende como una constitución. A la misma vez, y como ya mencioné, el mandato de crear una constitución no incluye una autorización a ejercer otros poderes. Por ejemplo, el hecho de que la asamblea haya sido autorizada a adoptar una nueva constitución no significa que la asamblea puede determinar que a nombre del pueblo va a adoptar una ley ordinaria o va a llevar a cabo un acto administrativo. Quizás la única excepción, y eso puede ser controversial, pero la única excepción podría ser una situación en donde los poderes constituidos, es decir, los órganos ordinarios del Estado, están impidiendo las funciones de la Asamblea Constituyente, y ahí uno podría decir que el mandato de adoptar una constitución incluye una autorización implícita a actuar en contra de cualquier poder constituido que intente impedir que se adopte una constitución que de algún modo es la digamos, justificación que algunas asambleas constituyentes, digamos, de Latinoamérica han utilizado cuando ejercen ese tipo de poder que va más allá de la adopción de una constitución, pero es una justificación, yo creo que un poco, o sea, digamos, es un acto excepcional que para justificarlo, yo creo que el estándar debe ser bastante alto. Ahora, la pregunta de un referéndum puede ser más específica que simplemente desea usted convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Por ejemplo, tanto en Colombia en el 90 como en Venezuela en el 99, la pregunta del referéndum mediante el cual se convocó a la Asamblea Constituyente no era simplemente una pregunta que le preguntaba al electorado si deseaba convocar una asamblea para redactar una constitución nueva, sino que hablaba de que la constitución que se creara debería establecer una democracia participativa, un Estado social de derecho, etc. Es decir, era una pregunta que acarreaba consigo un mandato más específico, un mandato a adoptar cierto tipo de contenido constitucional. Y ese mandato, en virtud de ser un mandato del pueblo soberano, también yo creo que debería ser entendido como vinculante. Lo que quiere decir entonces, o que para mí, o sea, lo que sigue si uno acepta esa conclusión es que una decisión de una asamblea constituyente que sea abiertamente contraria al mandato que surge de un referéndum debería poder ser cuestionada por los ciudadanos, por ejemplo, ante una corte constitucional, porque después de todo lo que hacen las cortes constitucionales no es otra cosa que, porque lo que se supone que hagan las cortes constitucionales no es otra cosa que proteger otro mandato del pueblo soberano, es decir, la constitución misma que eh, tradicionalmente, de hecho, la- era entendida como un mandato del pueblo a los poderes ordinarios del Estado. Eh, Ahora, en Colombia, tanto en Colombia como en Venezuela, y supongo que en otros países también, posiblemente fuera de Latinoamérica, las cortes han tenido oportunidad de adoptar una concepción como la que describí anteriormente, es decir, una concepción que distingue el tipo de poder que tiene una asamblea constituyente, es decir, el poder de ejercer el poder constituyente a nombre del pueblo, de la soberanía, pero no lo han hecho. Por el contrario, lo que han hecho es expresado una y otra vez que las asambleas constituyentes, por estar llamadas a ejercer el poder constituyente, son entidades soberanas. Y esa visión, aunque a primera vista parece ser un reflejo de un principio democrático, es en realidad una continuación del poder constituyente de la nación que anteriormente le atribuía a CIES, es decir, un poder constituyente ejercido por una asamblea que una vez electa puede formar una voluntad independiente y superior de aquellos que la eligieron. Ahora, es interesante mencionar aquí un ejemplo más reciente que, digamos, el de Colombia y Venezuela,
que es el ejemplo del proceso constituyente en curso actualmente en Chile. Porque en ese proceso, si ustedes miran los documentos mediante los cuales como el documento en que los partidos políticos acordaron llevar a cabo la reforma constitucional, y si también miran el texto constitucional como quedó luego de la reforma que se le hizo para facilitar la convocatoria o legalizar la convocatoria a una asamblea constituyente, se evitó a toda costa utilizar el término poder constituyente e inclusive el término asamblea constituyente. Por ejemplo, la asamblea que va a redactar la nueva constitución chilena no se llama asamblea constituyente, sino convención constitucional. Y el propio artículo 135 de la constitución chilena, que fue el artículo que se reformó para permitir la convocatoria a la convención constitucional, dice lo siguiente. Dice, y cito, dice, le quedará prohibido a la convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta constitución. Entonces, la idea obviamente es que una vez convocada la asamblea o la convención constitucional, no asuma poderes que nunca se le atribuyeron. Yo creo que ahí en ese proceso, o sea, tiene sentido lo que hicieron los legisladores chilenos al reformar la constitución y establecer ese límite y evitar el uso del término poder constituyente, pero tiene sentido porque lo que yo creo que están buscando hacer, quizás sin decirlo explícitamente, es evitar esa confusión entre poder constituyente y soberanía. Pero si se hiciera, si esa distinción estuviese más clara, entonces uno podría utilizar los conceptos, yo creo, de forma, o sea, sin miedo a que convocar una asamblea constituyente quiera decir que uno está convocando a una asamblea que puede transformar cualquier voluntad en derecho, es decir, a una entidad soberana. Ah, claro, eh, un caso interesante, un poco menos reciente, pero interesante porque plantea un problema para lo que he estado diciendo hasta ahora, es el caso de Ecuador en el 2007 que discutí un poco en una presentación reciente. Y es que en el referéndum que convocó a la Asamblea Constituyente en el 2007, la pregunta de ese referéndum fue la siguiente, y cito, pues, ¿aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente con plenos poderes, de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta para que se transforme en marco de institucionalidad del Estado y elabore una nueva constitución? Entonces, esa referencia a plenos poderes parece incluir una autorización a ejercer un poder soberano, y de hecho así fue interpretado por la asamblea, la cual una vez electa determinó que no solamente podía proponer una constitución, sino emitir lo que se llamó mandatos constituyentes y adoptar leyes ordinarias, y así lo hizo. De hecho, me parece que el primer mandato constituyente fue un mandato que ratificó en la presidencia a Rafael Correa. Entonces, eso es problemático porque asume que eh, al convocarse la asamblea, lo que uno convocó fue una entidad soberana que reúne ahí todos los poderes del pueblo, y me parece de nuevo que se basa en esa confusión entre el concepto de soberanía y el concepto de poder constituyente. Ahora bien, inclusive en un caso como ese, como el ecuatoriano en el 2007, en donde el mandato del pueblo soberano en el referéndum parece ser lo más amplio posible, y uno podría decir, bueno, en ese caso sí, el propio pueblo delegó todos sus poderes en la asamblea. Yo insistiría que aún en ese caso, al votar sí en la pregunta, el pueblo no renuncia a su soberanía, pues en última instancia la asamblea estaba actuando bajo un mandato que es por definición revocable, y estaba requerida en última instancia a adoptar una constitución, aun si podía también hacer otras, llevar a cabo otros actos. Por ejemplo, no podía constituirse en un gobierno permanente ni adoptar un documento radicalmente inconsistente con la noción de constitución prevaleciente en Ecuador. Entonces, antes de terminar, porque creo que me he extendido bastante, pero antes de terminar, me gustaría decir algo acerca de cómo entender el poder de reforma constitucional en relación a la concepción de poder constituyente y soberanía que, que- que acabo de desarrollar. El poder de reforma constitucional generalmente se entiende, o al menos, bueno, no generalmente, pero
en la teoría constitucional contemporánea como un poder constituido, es decir, un poder que se origina en la Constitución, el poder de reformar la Constitución conforme a sus propias reglas, a su propia regla de cambio. Y una idea que cada vez tiene más influencia en América Latina y alrededor del mundo, no sé si ha llegado bueno, a España ha llegado, pero no sé si ha sido de alguna manera adoptada por el Tribunal Constitucional español, es que el poder de reforma, regulado en la regla de cambio constitucional contenida en una constitución, no puede utilizarse para crear una constitución nueva. Es decir, solamente puede utilizarse para reformar la constitución existente, incluyendo eh, reglas de cambio que hablan, por ejemplo, como en el caso de la Constitución española, como de la revisión total de la Constitución. La idea es que inclusive esa revisión total tiene que respetar algún contenido básico de la Constitución en cuestión. Eh, en India, por ejemplo, se habla de la estructura básica de la Constitución, en otras jurisdicciones de la esencia de la Constitución. Entonces, la idea es que si uno utiliza el poder de reforma para reemplazar la Constitución, es decir, para adoptar una Constitución enteramente nueva o para modificar la existente de una manera tan fundamental que realmente equivalga a la adopción de una nueva constitución, lo que ocurre según esa visión es que se está invadiendo la jurisdicción exclusiva del poder constituyente de adoptar una nueva constitución. Por supuesto, en la práctica lo que pasa no es que el poder de reforma se use para expresamente adoptar una nueva constitución, sino que se utiliza para modificar uno o varios artículos de la constitución, pero alterando lo que, como dije anteriormente, a veces se llama la estructura básica de la Constitución. Por ejemplo, digamos una enmienda algo que se llama enmienda, pero lo que haga sea abolir la propiedad privada. Por ejemplo, eso uno diría, bueno, eso, aunque técnicamente se haga a través del procedimiento de reforma, es un cambio tan fundamental que realmente equivale a la adopción de una constitución nueva y no puede ser llevado a cabo a través del ejercicio del poder de reforma, sino a través del ejercicio del poder constituyente, que es distinto al ejercicio del poder de reforma que ocurre conforme a las reglas de cambio constitucional. Entonces, o sea, esa es la respuesta que se le ha dado a la pregunta de si el poder de reforma constitucional tiene límites en países, digamos, como en Colombia o en India. Esa doctrina, la doctrina de la estructura básica o la doctrina de la sustitución de la constitución, como se le conoce en Colombia, no implica que sea jurídicamente imposible adoptar una constitución o modificar el texto constitucional de una manera tan fundamental que equivalga a crear una constitución nueva, sino que dichos cambios tienen que ocurrir a través del ejercicio, no de un poder constituido, como el poder de reforma, sino a través de una asamblea constituyente, es decir, una asamblea llamada a ejercer el poder constituyente. Pero lo que ha pasado, o sea, esa es digamos, la doctrina tradicional. Pero lo que ha pasado es que en América Latina en particular, y yo creo que aquí América Latina es posiblemente la región que ejemplifica este fenómeno de manera más clara, algunas constituciones lo que han hecho es que han incluido fórmulas de cambio constitucional que parecen tratar de canalizar el ejercicio del poder constituyente. Por ejemplo, y aquí utilizo el caso de Ecuador nuevamente, el artículo 444 de la Constitución de Ecuador permite la convocatoria de una asamblea constituyente a través de un referéndum y la Constitución es muy clara que esa asamblea tiene el poder digamos, de transformar el ordenamiento jurídico y de reemplazarlo y de modificar la estructura básica de la Constitución. Es decir, la Constitución es clara en que la Asamblea Constituyente convocada conforme a su artículo 444 es realmente una Asamblea Constituyente, según el texto constitucional. Pero la pregunta surge, bueno, pero eso puede ser eso quizás eso es lo que parece, pero uno pudiera de todas maneras preguntar, pero esa asamblea es realmente
un mecanismo para ejercer el poder constituyente o es de todo modo un poder constituido? Y yo creo que la respuesta es que es un mecanismo para el ejercicio del poder constituyente, es decir, es una válvula de escape que establece la Constitución para el ejercicio futuro de dicho poder, y que ese poder es el mismo poder que se ejerce, o sea, el poder que ejercería esa asamblea convocada conforme a la Constitución sería exactamente el mismo poder, o sea, un poder de exactamente la misma naturaleza que el poder que se ejerce, digamos, luego de una revolución o cuando se crea una constitución extraconstitucionalmente, como en Colombia o en Venezuela. Pero alguien, por supuesto, podría objetar y decir, bueno, pero es que el ejercicio del poder constituyente no puede ser regulado de antemano, es decir, no puede estar sujeto a ningún procedimiento. Y yo creo que esa objeción no se sostiene por varias razones, que están relacionadas a la distinción entre soberanía y poder constituyente. Primero, porque el proceso establecido por el artículo 444, a diferencia, por ejemplo, del proceso de revisión total de la Constitución española regulado por el artículo 168, es indistinguible del proceso al que usualmente se le llama proceso constituyente en América Latina. Es decir, una asamblea convocada por referéndum, cuyos miembros son electos y cuyo proyecto de constitución tiene que ser ratificado también mediante referéndum. Segundo, todos los procesos constituyentes recientes de la región y en el mundo, yo diría, han de hecho sido regulados de antemano. Es decir, han estado siempre sujetos a determinados procedimientos, inclusive en Colombia y en Venezuela, en el 90 y en el 99. Es decir, el ejercicio del poder constituyente en esos países, a pesar de haber ocurrido fuera de la regla de cambio establecida en la constitución en cuestión, fue regulado por distintas leyes y reglamentos que establecieron, por ejemplo, el modo de elección de la asamblea, cuánto tiempo iba a durar, etc. Es decir, la idea de que un acto de creación constitucional para contar como ejercicio del poder constituyente tiene que ser ilegal, para mí simplemente no se sostiene. Ahora bien, supongamos que se convoca a una asamblea constituyente en Ecuador a través del artículo 444 y que en el referéndum de entrada se pregunta algo así como lo siguiente: ¿convoca usted a una asamblea constituyente para la creación de una nueva constitución que no restrinja ninguno de los derechos reconocidos en la Constitución del 2008? Entonces la pregunta sería, ¿estaría la Asamblea Constituyente vinculada por ese mandato? O sea, una Asamblea Constituyente, como dije anteriormente, si uno acepta lo que he dicho, sería una asamblea llamada a ejercer el mismo tipo de poder que se ejerce luego, digamos, de una revolución. ¿Estaría esa asamblea atada por el mandato contenido en esa pregunta de referéndum? Y mi respuesta sería que sí, pero que el hecho de que esté obligada a respetar dichos derechos no significa que la asamblea no sea un verdadero mecanismo para el ejercicio del poder constituyente, sino que, a pesar de ser un mecanismo para el ejercicio del poder constituyente, no es una entidad soberana, pues soberano solamente el pueblo. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y espero haber respetado el tiempo que se me asignó. Muchísimas gracias, Joel.